Introduzcamos ahora eh, la idea de la definición geométrica de probabilidad y con ello concluiríamos nuestra tercera y última excursión a, a estos entornos donde podemos concluir sobre la incertidumbre que circunda la ocurrencia de un evento, de, digamos, de la propia situación. Esencialmente la idea lo que persigue es extender a su vez la definición clásica. La definición clásica al final del día, como vimos, es un cociente que contabiliza eh, el número de salidas favorables para el evento en cuestión y lo divide entre el número total de salidas que tiene nuestro experimento. Pero eh, está sujeta a la eh, a, a que el experimento que estoy considerando tenga un número finito de salidas y que estas salidas sean equiprobables. Ahora bien, hay una eh, serie de experimentos o situaciones en los que no vamos a tener no vamos a tener la condición de que el experimento que estoy considerando tiene una cantidad finita de salidas, pero en los cuales es posible de manera natural, ¿no? Considerar que las salidas que estoy considerando son equiprobables en un sentido que ahorita vamos a explicar. Y se trata de lo siguiente, consideremos la situación en que yo tengo que mi evento seguro o universo, llamémoslo es un subconjunto de un espacio euclidiano de dimensión n. Piensa en r a la n y n puede tomar la dimensión que gustemos. Y el experimento en sí consiste en la elección aleatoria de un punto dentro de ese universo. ¿Y qué vamos a entender por una elección aleatoria dentro de ese universo? Es que cualquier punto, ¿no? puede ser ciertamente escogido y adicionalmente que cualesquiera que sean los dos subconjuntos, digamos A y B que yo tome, en este caso pueden pensar que esos serían mis eventos, si las medidas, y ahorita vamos a insistir en qué voy a entender por medida, ¿no? Si las medidas de esos objetos o conjuntos dentro de esos espacios son idénticas, el nivel de incertidumbre que rodea la ocurrencia de A y la ocurrencia de B debían ser equivalentes o iguales, pongámoslo en estos términos. Ahora bien, ¿qué significa esta idea de la medida? Imaginemos que ahora n es igual a 1, estoy en un espacio euclidiano de dimensión 1, y que mi evento seguro o mi espacio sea esta recta que está aquí, ¿no? Desde 5 a menos 5, digámoslo así. Ahora, si yo considerara como subconjuntos o eventos este segmento aquí en rojo y este segmento aquí en azul, cuyas dimensiones, como podemos darnos cuenta, ¿no? son idénticas, ¿no? Ambos segmentos son de tamaño 2. Entonces, sería de esperar, si cada uno de los puntos tiene el mismo chance de ser escogido entre todo mi espacio, que en este caso el espacio sería la recta que está en verde de tamaño, de tamaño 10, va desde menos 5 a 5. Entonces, el nivel de incertidumbre de la ocurrencia de B y el nivel de incertidumbre de la ocurrencia de A debe ser el mismo. Ahora, si en vez de estar en el espacio euclidiano de dimensión 1, estoy en un plano, ¿no? En dimensión 2, o sea, ahora n sea igual a 2 y mi espacio sea ahora este cuadrado, ¿no? que tengo aquí señalizado en verde, y los eventos que voy a considerar fueran estos dos cuadrados más pequeños que están incluidos dentro, obviamente ahora sí dentro de mi espacio, ¿no? Al tenerse que estos dos cuadrados, ¿no? O sea, tienen
eh, ahora sí, la misma medida, y ahora lo que hay que observar es que la medida aquí sería precisamente el área, ya no es obviamente, ya no puedo hablar de distancia, tengo que hablar de área, el área de cada una de las estructuras que estoy considerando, como ambas tienen el mismo área, o sea, el área del cuadrado en rojo y el área del cuadrado en azul es la misma, los chances o el nivel de incertidumbre que rodea la ocurrencia de cada uno de estos dos eventos tendría que ser la misma, porque finalmente estoy asumiendo que los chances de que escoger cualquier punto dentro de mi espacio son idénticos. Por último, y hasta ahí llegan nuestras capacidades de eh, representación gráfica, si el espacio que estoy considerando fuera un espacio de dimensión 3, ¿no? Y ahora mi conjunto o mi evento seguro o mi universo sería este cubo tridimensional que tengo aquí, ¿no? Si estuviera considerando el nivel de incertidumbre de la ocurrencia de, por ejemplo, esta esfera, ¿no? que está dentro de mi universo y de esta esfera B que está dentro de mi universo, si ambas, como es el caso, tienen la misma medida, ahora en este caso la medida tendría que medirla en términos de volumen, estoy en dimensión 3, ¿no? Entonces los chances de que ocurra cualquiera de estos dos eventos tendrían que ser idénticos, tienen al final del día la misma medida o volumen y insisto, o sea, el seleccionar un punto dentro de este universo, todos pueden ser seleccionados y todos tendrían el mismo chance, entonces eso implicaría que los chances de ocurrencia de este evento y de este evento tendrían que ser idénticos. Bueno, la pregunta ahora es cómo, eh, ahora sí cuantifico la incertidumbre de la ocurrencia de los eventos, o cómo calculo probabilidades en este caso. Y lo que vamos a hacer es precisamente retomar el alma de la definición clásica, veámoslo así, que plantea un simple cociente, ¿no? Entre el número de salidas favorables entre el número total de salidas y en este caso obviamente no podría tomar el número de salidas favorables porque tendría que tomar aquí una cantidad infinita y esto sería infinito, pero no es difícil entonces extender la idea de una manera natural a tomar el cociente entre la medida del evento que me interesa, ¿no? Y esa medida obviamente está en correspondencia con el tipo de universo que yo estoy considerando, ¿no? Ya vimos que podría ser la longitud si estoy en una recta, el área si estoy en un plano, o el volumen si estoy en un espacio de dimensión 3. De ahí en adelante el término genérico que usamos es simplemente medida, ¿no? Entre la correspondiente medida del universo donde estoy. Y observemos dos consideraciones claves, o sea, la probabilidad ahora ya sería independiente de la forma, ¿no? que tiene el evento que estoy considerando, ¿no? y de la posición que tenga dentro del espacio. Lo relevante es solo digamos, la medida que tenga ese evento, y la probabilidad sería finalmente proporcional solo a la medida de, del evento que estamos considerando. Consideremos un ejemplo entonces para fijar quizás la idea y veamos estas ideas en acción. Imaginemos que se tienen dos personas que quedan en encontrarse en algún lugar, ¿no? entre las 0 y las 1 hora. O sea, el hecho de llamarlas 0 y 1 hora es intrascendente, es simplemente un intervalo de 1 hora y usted lo puede ubicar ahora sí, temporalmente hablando, donde usted requiera o necesita o guste, ¿no? Y cada una de estas personas va a escoger el punto de llegada o el momento de llegada en ese intervalo de 1 hora de manera independiente. Ambas acuerdan encontrarse dentro de ese intervalo de 1 hora, pero ninguna puede dar garantías, ¿no? de en qué momento va a llegar, ¿no? pero que sí intentaría o que puede llegar en algún punto dentro de esa hora, ¿no? El acuerdo es entonces que
cada quien va a esperar, ¿no? 15 minutos por la otra persona, y si no llega la otra persona, entonces tiene la libertad de abandonar el lugar. Y la pregunta que emerge aquí entonces ahora es qué probabilidad hay que estas personas se encuentren. Y para ello, entonces, queremos usar esta idea de la definición geométrica, y obviamente lo primero que habría que hacer es, bueno, describir el espacio en el que estamos operando. Eso no es tan difícil, ¿no? O sea, si X es ahora sí, un punto de llegada en una hora, ¿no? Podríamos representarlo como un valor que está entre 0 y 60 medido en minutos, y Y también, ¿no? Y ese sería, veámoslo así, mi espacio o mi evento seguro. Y el evento que a mí me interesa lo podría describir de la siguiente manera, ¿no? O sea, sería el evento, llamámoslo A, ¿no? De todos los pares, donde la primera coordenada X, ¿no? Describe el momento de llegada del individuo, pongámoslo entrecomillado, al individuo X, que obviamente tiene que ser un valor, ¿no? Entre 0 y 60 minutos, y Y, que sería el otro elemento de este par ordenado, ¿no? Sería de nueva cuenta un valor o una cantidad que está entre 0 y 60 minutos, que sería la hora en que estoy considerando la posibilidad de la llegada de ambos. Ahora, ¿qué condición describiría finalmente aquí un encuentro? Para que X y Y se encuentren, entonces lo que tendría que pasar es que la distancia de digamos, entre los puntos de llegada de ellos dos fuera menor que 15. ¿Cómo medimos la distancia? Esencialmente, ¿no? O sea, tomamos el valor de la llegada de X, ¿no? Y creamos la diferencia con el valor de la llegada de Y, ¿no? Y tenemos que obviamente tomar el valor absoluto, porque ciertamente lo que me interesa es qué distancia hay entre X y Y, y mientras esa distancia, ¿no? Entre la llegada de X y la llegada de Y sea menor que 15, bingo, ¿no? Yo tendría a mi disposición un valor, o digamos un escenario en el que va a ocurrir un encuentro entre estas dos personas. Bueno, si quiero usar entonces la idea de la definición geométrica, yo tendría ahora que calcular la medida de este evento y dividirla entre la medida del universo, que eso no es tan difícil de visualizar en este caso, que sería un cuadrado de 60 por 60, ¿no? Medido en tiempo, ¿no? Para hacer eso, entonces describamos quizás totalmente a tono, de manera geométrica, lo que está pasando, ¿no? Yo tengo aquí mi recuadro, ¿no? De 60 por 60 minutos, ¿no? Que ese sería mi universo. Y por ejemplo, si describiera o quiero describir digamos, el evento de que ambos llegan al mismo tiempo, ¿no? Tendría que tomar aquellos puntos sobre este espacio en los cuales ambas coordenadas son iguales, ¿no? Por ejemplo, si el individuo X llega al minuto 30 y el individuo Y también, ¿no? Sería el punto en que, bueno, esto me quedó medio chueco, pero creámoslo que esto tiene que llegar aquí, ¿no? Sería el punto en que ambos se encontrarán y llegamos al mismo tiempo, ¿no? En el momento en que X llega 30 minutos, digamos al minuto 30 del intervalo de la hora, y Y llega al minuto 30 del intervalo de la hora, y obviamente eso se cumpliría para cada uno de los puntos que tengo sobre la recta, digámoslo así, Y igual a X, que es lo que tengo aquí finalmente representado en verde, ¿no? O sea, la recta Y igual a X representaría entonces aquellos puntos en los cuales ambos llegan al mismo tiempo. Y aquí hay un par de cosas interesantes que vale la pena que observemos, y aprovechamos este ejemplo para ello. Digamos, este evento, ¿no? Que sería el evento que ambos llegaran al mismo tiempo, está descrito por un objeto que tiene dimensión 1, es una recta dentro de un espacio de dimensión 2. Veanlo así, ¿no? Entonces la medida de este objeto
que sería la recta, yo tendría que medirla en el espacio que estoy trabajando. Pero el espacio en que estoy trabajando, un espacio de dimensión 2, significa que la medida tienen que ser áreas. Y el área de una recta sería 0. Esencialmente le falta una dimensión, veámoslo así, ¿no? Y como el área de esta recta sería 0, entonces la probabilidad de que ocurra precisamente este evento sería una probabilidad de 0, pero observe que ahora de repente tenemos una magnífica situación en que yo tengo un evento que tiene probabilidad 0, pero no es el evento imposible, porque bien a bien podría pasar que ambos individuos, ¿no?, llegaran al mismo tiempo, solo que eso va a ocurrir ahora sí con probabilidad 0. Si esa idea de la dimensionalidad no le gustó, lo que puede pensar es que para considerar, veámoslo así, la medida de este objeto aquí, que sería la recta, usted lo puede tomar como a través de un proceso de límite. Imagínese que usted toma ahora un triángulo, ¿no?, que tiene como lado al objeto que a usted le interesa, ¿no?, y ahora calcula, véalo así, la medida de este triángulo. Y lo que va a hacer es tomar este vértice que está aquí, ¿no?, y lo va a hacer converger a la recta Y, ¿no? En la medida en que eso ocurra, ¿no?, el área de este triángulo obviamente va a ser cada vez más pequeña, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tome que el siguiente triángulo que tome ya esté como por aquí, ¿no? Y obviamente va a ir teniendo cada vez un área más y más y más pequeña, ¿no?, hasta que en el límite, obviamente las áreas de esos triángulos van a ser digamos, cada vez más pequeña y va a tender a 0, hasta que en el límite sería la área de esta recta, que es, como comentábamos al inicio, 0, ¿no? Entonces, todo esto es para tener a la vista un ejemplo, ¿no?, donde usted tiene un evento de probabilidad 0 que puede ocurrir. O sea, no es el evento imposible. En ese tipo de ideas ya hemos trabajado en los talleres y digamos, quizás inclusive ya en las presentaciones, pero esto es una buena oportunidad de tener ante nosotros un evento que tiene probabilidad 0 y que ciertamente puede ocurrir. Bueno, entonces comencemos con las ideas de nuestro problema, que es calcular precisamente la probabilidad de A de un encuentro entre estas dos personas, y denotemos, ¿no?, denotemos por X, como hemos dicho hasta ahorita, el punto de llegada o el momento de llegada de la persona, llamémosla a esa persona la persona X, ¿no? Y si X llega en el instante X, ¿no?, la persona Y podría haber llegado a lo más 15 minutos antes, ¿no? O sea, todos los valores de Y que estén por encima de, veámoslo así, de X menos 15 serían puntos que permitirían un encuentro entre esas personas, ¿no? ¿Y cuáles serían esos puntos que están por encima de X menos 15? ¿No? Serían los puntos que están precisamente por encima de la recta Y igual a X menos 15, ¿no?, que sería esta recta en azul que estoy aquí visualizando, ¿no? Y observemos, ¿no?, que los puntos que están exactamente sobre la recta Y igual a X menos 15, ¿no?, se corresponden exactamente a los puntos en que Y llega exactamente, ¿no?, 15 minutos antes que X y constituye, veanlo así, el límite inferior del área de los puntos donde se logra un encuentro. A ver, tomemos ahora, no sé, que X llega, de nueva cuenta, nada más que por tomar un ejemplo, que X llega en el minuto 30, ¿no? Entonces, cualquier valor de X, ¿no?, que esté por encima de esta recta, por ejemplo, este punto que está aquí, ¿no?, sería el punto en que Y llega en el momento X menos 15, que en este caso, si Y llegó al minuto 30, sería el momento en que en que Y llega en el minuto 15, o sea, 15 minutos antes que lo que llegó X, ¿no? Ese sería un punto de encuentro, porque obviamente, digamos, la diferencia sería exactamente el borde inferior, ¿no?, de 15 minutos, y ahora observen que todos los puntos que
estuviesen por encima de este valor, por ejemplo este que está aquí, ¿no? Sería un punto en el que Y estaría llegando antes que, digamos, bueno, igual hasta me puse de suerte, sería que Y llegó aproximadamente en el minuto 20, o sea, 10 minutos antes, ¿no? Que el punto que escogió o que pudo o escogió X para llegar, digámoslo así, ¿no? Que habíamos dicho que X había llegado en el minuto 30, veanlo así, ¿no? O sea, todos los puntos que están entre la diagonal y esta recta Y igual a X menos 15 serían puntos en los cuales X, ¿no? estaría llegando antes del minuto 30 y representan puntos en los cuales hay un encuentro porque la distancia entre los dos valores sería menor a 15. Esta recta, insisto, sería exactamente el borde inferior de los encuentros, o sea, sería el límite inferior de esos posibles encuentros. Por abajo de esos puntos no hay encuentros porque la distancia entre el punto de llegada de X y el punto de llegada de Y es mayor a 15 minutos. Estos puntos que están aquí, que de alguna manera quise de todas maneras incluir en la discusión porque había hablado de la recta Y igual a X menos 15, observen que se corresponden a valores en los que Y tomaría un valor negativo y esos no están considerados, serían puntos inadmisibles, ¿no? Porque ambos quedaron en llegar entre el minuto 0 y el minuto 60, o sea, entre la hora 0 y la hora 1, ¿no? Entonces estos valores de aquí no estarían en consideración porque no satisfacen la condición de que están entre 0 y 1, porque Y en este caso sería negativo, ¿no? Y todos estos valores que están aquí, ¿no? Entre la diagonal y la recta Y igual a X menos 15, ¿no? Serían exactamente posibles puntos de encuentro, ¿no? Porque serían exactamente valores en los cuales Y llegaría antes que X, pero no por encima de los 15 minutos que quedaron en esperar. Ahora, si en vez de llegar antes Y llegara después, ¿no? Los posibles valores que permitirían un encuentro, ¿no? Serían aquellos en los que Y no llega después de X más 15, obviamente, ¿no? Entonces la condición ahora digamos que describe un posible punto de encuentro en el que Y estaría llegando después de X, sería que Y sea menor o igual que X más 15, porque 15 ese es el borde superior de la espera que tengo, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, bueno, yo creo que ya de alguna manera percibimos la idea, o sea, todos los puntos que están entre la recta Y igual a X más 15, que sería esta recta en rojo, ¿no? Y la diagonal serían aquellos puntos en los que Y estaría llegando después de X y de nueva cuenta la distancia no supera los 15 minutos, por ende los puntos que conforman la recta en rojo, ¿no? constituyen la frontera superior o del área de encuentro que sería descrita ahora siendo Y el que llega más tarde, ¿no? El área que está entre la diagonal, ¿no? y esa recta. Obviamente no puedo salir de mi recuadro porque los puntos admisibles para mí serían los que estarían dentro de este universo de 60 por 60. Bueno, en resumen, los puntos entre esas dos rectas, ¿no? y que están dentro del recuadro se corresponden a los puntos de un encuentro y yo necesitaría ahora calcular, estoy en dimensión 2, ¿no? el área de esta zona que está aquí señalada en rojo, ¿no? y dividirla entre el área total para tener la probabilidad de un encuentro, ¿no? Podríamos hacer toda una discusión de cómo calcular esta área, pero hay un truco muy simple que creo que ya todos visualizaron, ¿no? O sea, observen que finalmente yo tengo arriba un triángulo que tiene un lado de tamaño 45, ¿no? Este punto que está aquí sería 45. Entonces este lado tiene tamaño 45 y este otro lado de este triángulo también arranca aquí en 15 y llega hasta 60, tiene tamaño 45, ¿no? Y no es difícil darse cuenta que el triángulo que está abajo es exactamente el mismo, ¿no? O sea, es un triángulo rectángulo que tiene aquí 45 de lado, ¿no? Y de este otro lado, ¿no? La altura, si lo quieren ver así,
también tendríamos 45. Entonces, un truco simple para calcular esto sería, como yo conozco el área total de mi cuadrado, ¿no? Que sería de 60 por 60, yo podría restarle, como estos dos triángulos son idénticos, 2 veces el área de estos triángulos, ¿no? Y obtener así, finalmente, la medida del evento que me interesa, que en este caso sería el área de A, como 60 por 60, que sería el área de todo el rectángulo, menos 2 veces el área de mis triángulos, ¿no? Que sería base por altura entre 2, que en este caso sería 45 por 45 por 1/2, ¿no? Que sería lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? Y 2 veces porque son 2 los triángulos que estoy considerando, ¿no? Y eso me permitiría entonces calcular finalmente la probabilidad del evento que me interesa, que es la probabilidad de un encuentro, como la medida de A, que es el área de A, entre la medida de E, que sería el área de E, que sería entonces precisamente esta cantidad, ¿no? Entre esta cantidad, ¿no? Y cuando yo calcule eso, me queda 7 en 16 o 0.43 de probabilidad para un encuentro, lo cual ciertamente es inclusive menos que un volado, ¿no? Entonces, si usted está en su primera cita, le recomiendo que muy probablemente no espere 15 minutos, pero aunque sea aumente el número de minutos para el encuentro con su pareja. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un ejemplo de cómo podemos operar con la definición geométrica y realmente lo que nos ha estado motivando este tipo de excursiones por situaciones en las que yo puedo cuantificar la incertidumbre de un evento son las propiedades que satisfacen estas definiciones, ¿no? Y la primera, para variar, es que esa cantidad que me está permitiendo cuantificar la incertidumbre es de nueva cuenta una cantidad que está entre 0 y 1. Eso no es para nada difícil de convencernos, porque la medida de cualquier evento que yo describa tiene que ser menor que la medida del espacio o evento seguro que estoy considerando, de tal manera que ahora cuando divida, ¿no? entre me queda que el número que define, ¿no? la probabilidad en sentido geométrico, que sería el cociente entre esas medidas, siempre tiene que ser un número entre 0 y 1. Bueno, que la probabilidad del evento seguro es 1, eso es simplemente una consecuencia que la medida del evento seguro no sería otra cosa más que la medida de todo el espacio que estoy considerando, de tal manera que ahora cuando yo divida esta ecuación entre, ¿no? lo que me queda es 1, ¿no? Y listo. Que la probabilidad de la unión de dos eventos que sean ajenos, o sea que no tienen nada en común, sea la suma de las probabilidades individuales, eso de nueva cuenta ya llega un momento en que uno puede seguir la inercia de los otros ejemplos y darse cuenta que eso recae en el hecho que cuando yo tome la medida de la unión, al final del día lo que voy a estar es considerando la suma de las medidas individuales, ¿no? Porque si yo tengo que esto fuese A, ¿no? Y tuviese un evento que sea ajeno a, digamos, B, ¿no? O sea, que no tiene nada en común, eso es lo que está diciendo esta condición, tomar la medida de la unión de A con B sería tomar la medida de A y sumarle la medida de B, ¿no? No hay de otra. Y ahora cuando yo divido esa ecuación entre la medida de mi universo, lo que obtengo de este lado sería precisamente la definición de la probabilidad geométrica de la unión de A con B. Esto sería la probabilidad geométrica de A y esto sería la probabilidad geométrica de B, ¿no? Y bingo, tengo la propiedad que quería mostrar. Del mismo modo, la probabilidad del evento imposible, ¿no? La medida, en este caso del imposible, sería 0, ¿no? Y obviamente dividiendo entre la medida del espacio o del evento seguro, sigue siendo, que es una cantidad obviamente positiva, sería 0 entre algo, ¿no? Entonces seguiría siendo 0. Aquí ni siquiera me voy a tomar el trabajo ya de hablar de esto, porque ya esta sería la tercera vez que encontramos que esto lo puedo reducir a este caso de aquí, y ya inclusive en el caso de la definición clásica que yo he indicado de tarea. Entonces ni siquiera los voy a molestar en que hagan el mismo tipo de análisis aquí. Esto es una simple consecuencia de esto, porque A y A complemento son dos elementos que satisfacen esta condición, entonces tienen que satisfacer esta, y al final del día A unión con A complemento queda precisamente el evento seguro, que sé que tiene
definición geométrica igual a 1 y bingo, ya eso no merece más atención. Por otro lado, cuando ya no tengo la condición entre los eventos A y B que sean ajenos, sino que tengo en general cualquier dos eventos, ya no puedo usar el tipo de truco que usé hace un rato para conseguir que la medida de la unión fuera la suma de las medidas individuales, porque ahora al hacer eso, y eso también es una idea que ya hemos discutido digamos, en el contexto de la definición clásica, por ejemplo, ¿no? Estaría contabilizando doble los puntos en esta zona. ¿Y cuáles serían los puntos en esta zona? Serían los puntos del evento cuando ambos ocurren al mismo tiempo. Entonces, una manera de rectificar el contabilizar estos puntos dobles cuando tome la medida de A más la medida de B sería restarlo, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que dice esta relación de aquí, ¿no? Que tomar la medida de A unión con B, en este caso en que no tengo que sean ajenos, sería tomar la medida de A más la medida de B y rectificar esos puntos que estoy contabilizando dobles, restándole la contabilidad de la medida de los puntos que están en la intersección. Una vez que divida esa relación entre la medida del espacio, ¿no? Del evento seguro, lo que obtengo finalmente es la relación que necesitaba o que quería mostrar, ¿no? O sea, cada uno de estos términos es por definición geométrica la probabilidad de los eventos correspondientes. Esta sería la definición geométrica de la unión, la de A, la de B y de la intersección. ¿De acuerdo? Bueno, por último, observar que si tengo un conjunto que está contenido dentro de otro, ¿no? La típica situación que esto fuese, por ejemplo, A, ¿no? Y tengo un evento que lo contiene, si esto fuera B, ¿no? No es difícil entonces darse cuenta que cuando yo tome la medida de A, esa medida de A tiene que ser más pequeña que la medida de B, ¿no? Y eso implica el resto, ¿no? Porque si la medida de A es más pequeña que la medida de B, cuando divida ambos términos entre la medida del universo, ¿no? Lo que me va a quedar es exactamente en la desigualdad a la izquierda me queda la probabilidad geométrica de A y de la derecha me quedaría la probabilidad geométrica de B. Y se satisface finalmente la condición, ¿no? Bueno, entonces si no fue suficiente ese efecto déjà vu cuando introducimos el concepto de la definición clásica, bienvenido a este mundo de déjà vus, ¿no? De nueva cuenta tengo 7 propiedades que vuelven a ser evidentes y demostrables en otro contexto totalmente distinto, ¿no? Tanto al de la definición clásica como al de la frecuencia relativa. Entonces es obvio que aquí hay algo que está operando, como decíamos hace un rato en la definición clásica tras bambalina, que es un principio mucho más universal y general que va a constituir entonces el alma, ¿no? del sistema axiomático, que es el que vamos a introducir entonces ahora sí en la siguiente presentación. Pero queríamos precisamente que usted confrontara este tipo de situaciones de tal manera que el sistema axiomático ya de alguna manera se le haga tan natural, ¿no? Que no tenga ni siquiera que meditarlo, ¿no? O sea, claro que digamos, los axiomas que yo voy a considerar van a estar totalmente motivados por estas 3 situaciones que acabamos de discutir, y lo que va a pasar es que voy a querer poder probar, porque el sistema axiomático al final del día va a tener solo 3 axiomas, que de esos 3 axiomas se puede concluir todo lo que yo he estado observando hasta aquí, pero eso es exactamente lo que vamos a hacer en la siguiente presentación.